En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La Organización de Cooperación de Shanghái se reúne en China en una cumbre que, más allá de los comunicados oficiales, refleja de manera muy clara los cambios de fondo que está atravesando el sistema internacional. Lo que comenzó en 2001 como un foro regional para reforzar la cooperación en materia de seguridad y fronteras se ha convertido en un bloque que reúne a potencias nucleares, a gigantes demográficos y a países con vastos recursos energéticos y minerales. Y lo que se discute en esas reuniones ya no se limita a cuestiones fronterizas, toca otros elementos, el corazón de la nueva geopolítica, el multilateralismo, la soberanía, la infraestructura estratégica, también el comercio y de fondo, especialmente de fondo, el consentimiento de la hegemonía, el cuestionamiento de la hegemonía occidental. Se consiente porque no queda otra. Ahora lo que se hace desde Asia es cuestionar. La importancia de esta cumbre queda de manifiesto cuando reparamos en que casi la mitad de la población mundial está representada en esa mesa. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo parece estar avanzando hacia un orden internacional que no se organiza en torno al eje atlántico, ni tampoco bajo el paraguas de Washington y Bruselas. Sabemos, es obvio, que la OCS no es todavía una alternativa estructural a las instituciones que surgieron en el 45, en Naciones Unidas, al FMI, al Banco Mundial, a la OTAN, a la Unión, pero es un síntoma, es una expresión de un sistema multipolar que tiene que contar a futuro, no le queda otra, con Asia, porque su peso es ineludible. Entre tanto, China y Rusia buscan proyectar en la OCS una narrativa de igualdad soberana, de respeto mutuo y de cooperación sin imposiciones, que es algo de lo que se quejan especialmente en las otras instituciones. Y es que el orden occidental, surgido tras el 45, en el que sabemos Estados Unidos desarrolló y desempeñó un papel de garante, de protagonismo, de árbitro económico, pues Europa y Estados Unidos diseñaban instituciones a su medida, que respondían a sus propias prioridades y con ellas han dominado el mundo durante décadas. Pero hoy en Tianjin se sientan países que nunca se sintieron del todo cómodos bajo esa estructura y que ahora lo que hacen es aspirar a generar sus propios espacios de poder y de influencia. Es evidente que la OCS, la Organización de la Cooperación de Shanghái, no es un bloque homogéneo, no es monolítico. A diferencia de la OTAN, no tiene cláusulas de defensa mutua, importantísimo. No existe un artículo 5 que obligue a intervenir si se ataca a otro de los socios. De hecho, la OCS presume de ser un foro flexible, un espacio de diálogo, al final un paraguas bajo el que caben intereses distintos y hasta contradictorios. ¿China qué busca? Pues proyectar liderazgo, vincular esta organización a iniciativas relevantes como el Collar de Perlas, como la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Rusia, por su parte, intenta demostrar que es un actor imprescindible en el ámbito mundial, que sigue siendo una superpotencia, que aunque tenga sanciones de Occidente puede seguir desarrollando actividades comerciales y que su potencial, tanto en tamaño como en materias primas, la hacen un país, una potencia de primera fila. Irán ve a la organización un respiro frente al aislamiento al que le someten en otros foros y los países de Asia Central intentan, por un lado, beneficiarse del dinero de los otros, de las infraestructuras, de las inversiones y a la vez intentar también establecer una suerte de statu quo equilibrado con tantos vecinos poderosos como tienen alrededor. Bien, ese mosaico que tenemos en la OCS y en Tianjin refleja la fortaleza pero también la debilidad de la organización al mismo tiempo. La fortaleza porque aglutina a actores muy diversos y que se encuentran muy cómodos en este espacio para expresar sus intereses y coordinar ciertos proyectos. Debilidad, por otro lado, porque esas mismas diferencias limitan su capacidad de actuar de forma unida. Tensiones, por ejemplo, como las que existen entre India y Pakistán, los recelos de los países más pequeños de Asia Central frente al gobierno chino, que siempre ejerce con mano de hierro su poderío en esa zona, o la distinta relación entre sus miembros con Occidente, porque no todos tienen el mismo tipo de relaciones internacionales en ese ámbito. Todo eso impide que la OCS se convierta en un bloque compacto capaz de actuar. Aún así, la imagen que proyecta hacia el exterior es potente.
Frente a un orden occidental que muchos perciben como agotado, aparece una plataforma que habla de multilateralismo, de soberanía, de no injerencia, además de cooperación en materia de seguridad, y esto satisface en gran medida a esos integrantes del llamado sur global que tan poco representados y tan poco escuchados se ven en esas organizaciones tradicionales. Lo que está ocurriendo con la OCS lo que hace es poner bien a las claras una tendencia muy amplia, y es el desplazamiento del centro de gravedad del poder mundial. Tras décadas en las que el Atlántico Norte fue el eje que mandaba en todo eso, ahora es Eurasia la que reclama el protagonismo, el Pacífico. La presencia conjunta de líderes como Xi Jinping, como Narendra Modi o como Vladimir Putin no es simplemente un gesto, un reflejo diplomático de una foto de familia. Es la expresión de un nuevo mundo en el que las alianzas se construyen sobre la base de intereses estratégicos más que, como en el pasado, en alguna medida, sobre valores compartidos. El hecho de que India y China, antagónicas, incluso enemigas, se sienten en la misma mesa después de años de tensiones fronterizas y de choques militares, demuestran que es compleja la situación y que el nuevo orden no admite análisis sencillos. La OCS, en este sentido, es un espejo del mundo multipolar que viene, un espacio donde la cooperación coexiste con la rivalidad, donde los socios son a la vez aliados y competidores. Y además nos pone sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando casi la mitad de la población mundial empieza a organizarse en torno a un marco distinto del tradicional? Lo que vemos en China es la fotografía de una realidad incómoda. Casi la mitad de la población mundial se organiza al margen de las instituciones que hemos heredado después de la Segunda Guerra Mundial y donde seguimos intentando vivir muy cómodos los occidentales. Occidente mira con desconfianza, con recelo y con algo de superioridad. Y mientras esos países, con sus rivalidades y contradicciones, están dibujando las coordenadas del futuro, el orden atlántico, no nos engañemos, se resquebraja. Y en su lugar emerge un tablero más plural, más incierto, mucho más difícil de controlar. Podría ser la promesa de un equilibrio más justo, pero también podría ser el preludio de un mundo más fragmentado y más peligroso. Al final, lo que estamos viendo es la escritura, la reescritura de las reglas del poder global. Y quien no se dé cuenta de ello está perdiendo el tren y se va a quedar al margen. Vamos a hacer ya un alto en el camino. A la vuelta, titulares sobre la información geopolítica más relevante de la jornada que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con las informaciones más relevantes de la jornada en el ámbito geopolítico. Primero en forma de titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en Bruselas, que apuesta por elevar la presión sobre el Kremlin tras el último ataque ruso a Ucrania. A su llegada a la reunión de ministros de Defensa que se celebra en Copenhague, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha asegurado que la Comisión Europea ya tiene un nuevo plan de sanciones contra Rusia sobre la mesa. Estamos trabajando en el próximo paquete y, por supuesto, hay varias opciones sobre la mesa. Lo que más les perjudicará son las sanciones a la energía. Y ya sabes, las sanciones secundarias que los estadounidenses han impuesto, por ejemplo, pero también los servicios financieros que realmente les impiden acceder a ese capital que tanto necesitan. Kallas ha criticado duramente además al presidente ruso al asegurar que Putin se ríe de los esfuerzos que se están haciendo por alcanzar una paz en Ucrania. Sobre el terreno, Rusia continúa con su ofensiva precisamente en Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana asegura que el ejército ruso ha lanzado en la pasada noche un total de 68 drones sobre territorio ucraniano. Del número total de drones lanzados, las defensas aéreas de Ucrania han neutralizado 46, aunque 22 de ellos han alcanzado 9 localidades en las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk. De Ucrania se habla este viernes en el Consejo de Ministros franco-alemán que se celebra en Francia. Consejo de Ministros franco-alemán presidido por el jefe del Estado francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, centrado en las grandes crisis internacionales y en particular en la guerra de Ucrania y el diseño de garantías de seguridad para que ambos gobiernos abordarán además cuestiones de actualidad de la Unión Europea como la defensa común y la competitividad. Israel mantiene su ofensiva en Gaza. Los bombardeos israelíes continúan golpeando el enclave palestino mientras las tropas bombardean barrios junto a la capital que Israel está decidido a ocupar. Irán, entre tanto, dice estar listo para reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear. El ministro iraní de Exteriores Abbas Araqi ha asegurado que su país está listo para reanudar negociaciones, dice, justas y equilibradas sobre su programa nuclear después de que los países europeos iniciaran un proceso para reimponer en 30 días las sanciones de Naciones Unidas y Teherán y haya amenazado con una respuesta apropiada. Para Kaja Kallas, este proceso de 30 días es una oportunidad para encontrar una solución. En Oriente Medio, por supuesto, realmente no hemos mejorado, pero cuando se trata de Irán, entonces ya saben que ayer comenzó el retroceso, por lo que estamos entrando en una nueva fase en estos 30 días que ahora también nos brinda la oportunidad de encontrar realmente formas diplomáticas para encontrar una solución. Venezuela, entre tanto, inicia el reclutamiento de militares para hacer frente a Estados Unidos. El chavismo impulsa a los venezolanos a inscribirse en una nueva jornada de alistamiento para defender a su país de lo que consideran son las amenazas de Estados Unidos, que plantea un despliegue con varios buques e infantes de marina en el Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, para combatir el narcotráfico. Nos vamos a Oriente porque Xi Jinping reúne en Tianjin a líderes de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que va a medir su cohesión y su capacidad de acción. China inaugura este domingo en Tianjin la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, a la que acudirán, además del presidente chino Xi Jinping, los mandatarios son ruso e indio Vladimir Putin y Narendra Modi, en una cita que pondrá a prueba la cohesión del bloque y su capacidad de convertir la retórica en resultados. Pekín, que prevé que esta cumbre sea la de mayor envergadura desde la fundación del organismo en 2001, ha confirmado la asistencia además de mandatarios de Irán, Kazajistán y Pakistán, entre otros. Seguimos en Asia porque el constitucional tailandés destituye a la primera ministra por criticar al ejército. La política, que llevaba solo un año en el poder, ha sido destituida tras ser hallada culpable de vulnerar un código ético por críticas a un mando militar en un audio filtrado. De esta forma se convierte en el sexto gobernante de la familia multimillonaria Shinawatra, respaldado por ella, en ser destituido por los militares o el Poder Judicial en una batalla de 2 décadas por el poder entre las élites del país asiático. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hemos puesto las bases, profundizamos en la actualidad geopolítica, Blanca. Bruselas apuesta por elevar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones tras el ataque perpetrado ayer jueves por el ejército ruso contra Kiev, que causó daños materiales en las oficinas de la delegación europea en la capital
ucraniana. A su llegada a la reunión de ministros de Defensa que se celebra en Copenhague, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha asegurado que la Comisión Europea ya tiene un nuevo plan de sanciones contra Rusia sobre la mesa. Estamos trabajando en el próximo paquete y, por supuesto, hay varias opciones sobre la mesa. Lo que más les perjudicará son las sanciones a la energía. Y ya sabes, las sanciones secundarias que los estadounidenses han impuesto, por ejemplo, pero también los servicios financieros que realmente les impiden acceder a ese capital que tanto necesitan. Kallas ha criticado duramente además al presidente ruso al asegurar que Putin se ríe de los esfuerzos que se están haciendo por alcanzar una paz en Ucrania. Putin simplemente se burla de cualquier esfuerzo de paz que se realice, así que lo que tenemos que hacer es aumentar la presión sobre Rusia, y esto es realmente lo que ellos entienden por presión. En cuanto a la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, asegura la jefa de la diplomacia comunitaria que eso no corresponde a una decisión en bloque, sino individual de cada país. Es una decisión de cada Estado miembro, por lo que ya hemos escuchado que algunos están diciendo que enviarán tropas. Algunos no están listos, pero estas conversaciones siguen en curso y creo que es muy importante que nos preparemos para el día después. Sobre el terreno, entre tanto, continúan los ataques rusos sobre Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana asegura que el ejército ruso ha lanzado en la pasada noche un total de 68 drones sobre territorio ucraniano. Del número total de drones lanzados, las defensas aéreas de Ucrania han neutralizado 46, aunque 22 de ellos han alcanzado 9 localidades en las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk. Desde Rusia, además, acusan a Zelensky de socavar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz. Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en ruso, María Zakharova, Zelensky sabotea el proceso de negociación de paz que ha conducido a la escalada del conflicto. La portavoz del Kremlin denuncia que el 21 de agosto el presidente ucraniano habló con periodistas extranjeros sobre la negativa de Kiev a reconocer legalmente los territorios perdidos, repitiendo, dice Zakharova, sus delineantes máximas sobre su ocupación. Para la portavoz de la Cancillería rusa, la gran mayoría de los residentes de las regiones en disputa quieren unirse a Rusia. La funcionaria también ha criticado a Zelensky por pedir que se desplieguen fuerzas de la OTAN en Ucrania en lugar, dice, de buscar la paz. Y volvemos a Kaja Kallas, porque la jefa de la diplomacia comunitaria no solo ha hecho referencia a la situación en Ucrania, también ha hablado a su llegada a Copenhague de Irán. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores espera que el proceso de 30 días que se acaba de iniciar para reimponer sanciones de Naciones Unidas a Irán por su programa nuclear brinde una oportunidad de encontrar vías diplomáticas para una solución. En Oriente Medio, dice Kallas, por supuesto, realmente no hemos mejorado, pero cuando se trata de Irán, entonces ya saben que ayer comenzó el retroceso, por lo que estamos entrando en una nueva fase en estos 30 días que ahora también nos brinda la oportunidad de encontrar realmente formas diplomáticas para encontrar una solución. Sea como sea, las tensiones entre Occidente e Irán se han vuelto a disparar después de que los países europeos, el conocido como E3, haya iniciado, como estamos contando, el proceso de 30 días de duración para reimponer las sanciones de Naciones Unidas contra el país persa por su programa nuclear. Pero, ¿qué es el E3? Lo repasamos con Rubén Gil. Con el término E3 se conoce a los 3 países europeos que han sido los principales interlocutores con Irán en temas nucleares. Se trata de Alemania, Francia y Reino Unido. Desde hace 25 años, el E3 actúa de forma coordinada para contener las ambiciones nucleares de Irán mediante negociaciones diplomáticas. En 2015, estos 3 países europeos, y tras años de tensiones, se sumaron al conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, donde junto a ellos figuraban la propia Irán, Estados Unidos, Rusia y China. El objetivo de este plan era limitar el programa nuclear iraní a usos civiles a cambio de levantar las sanciones económicas. Teherán se comprometió entonces a enriquecer uranio a menos del 3,67%, lejos del 90% necesario para armas, a reducir sus reservas de uranio enriquecido y a permitir inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía. A cambio se levantaron muchas sanciones internacionales. Sin embargo, a lo largo de los años, Estados Unidos se retiró
retiró del acuerdo y restableció sanciones severas contra Irán, mientras que Teherán respondió incumpliendo los límites del acuerdo. En los últimos años, el gobierno iraní ha alcanzado niveles de enriquecimiento de uranio de más del 60%, muy cerca de su umbral para armas nucleares. En los últimos meses, y sobre todo tras la escalada entre Israel e Irán, el E3 ha intentado reactivar los canales diplomáticos entre Occidente e Irán, evitar una ruptura total con la Agencia Internacional de la Energía Atómica y presionar para una vuelta a límites verificables del programa nuclear iraní. Ahora ha iniciado un proceso de 30 días para reimponer las sanciones de Naciones Unidas contra el país persa por su programa nuclear. La reactivación de las sanciones de la ONU aislarían aún más al país y golpearían su economía ya deteriorada, con una inflación de en torno al 40% y un rial en continua depreciación. Dinamarca ha rebajado drásticamente sus previsiones de crecimiento para 2025. Lo ha hecho por dos nombres propios: los aranceles de Donald Trump y Novo Nordisk. Las peores expectativas sobre la farmacéutica han asestado un golpe a las previsiones del gobierno. Eva Villanueva. Dinamarca ha asestado un golpe a sus previsiones macroeconómicas tras un primer trimestre más débil de lo esperado y una fotografía marcada por los aranceles de Trump y uno de sus grandes exportadores, Novo Nordisk. La economía danesa, según las previsiones actualizadas, crecerá tan solo un 1,4% este año, frente al 3% que se estimaba con anterioridad, afectado por esas perspectivas más débiles en el gigante farmacéutico. El gobierno de Copenhague subraya en concreto cómo la industria farmacéutica enfrenta cada vez más desafíos en los productos para la pérdida de peso, y eso reduce las expectativas de crecimiento del sector y de esa compañía. Y es que hablar de Novo Nordisk es hablar de quien fue el responsable de la creación de una quinta parte del empleo del país en 2024. Pero este año la foto se ha truncado. De hecho, a principios de agosto recortaba por segunda vez sus previsiones para el conjunto del ejercicio. El país nórdico, con una población de 6 millones de habitantes, se ha beneficiado de la rápida expansión de Novo Nordisk, el fabricante de ese medicamento para la pérdida de peso, Wegovy, y el tratamiento para la diabetes, el Ozempic. Y la compañía emplea unas 34.000 personas, de ahí que su golpe no sea baladí. Dinamarca es un país exportador que cuenta con gigantes en distintos sectores como Maersk en lo naviero, Lego en el sector de los juguetes y otros como la cervecera Carlsberg o el gigante eólico Vestas. Una economía, por tanto, muy sensible al comercio global. En el golpe de esas previsiones macroeconómicas danesas hay un capítulo especial, el de los aranceles de Trump, dado que Estados Unidos es el principal mercado de exportación de Dinamarca y, por lo tanto, los nuevos gravámenes también frenarán el crecimiento. Las exportaciones hacia Estados Unidos experimentaron un fuerte descenso en la primera mitad del año, tras un repunte en los últimos 6 meses de 2024. Ahora se prevé que las exportaciones crezcan solo un 0,9% en 2025, frente al 4,3% que Dinamarca tenía previsto en mayo. En la fotografía, eso sí, el gobierno danés ha elevado su previsión de crecimiento del PIB para 2026 al 2,1% desde el 1,4% estimado en mayo, impulsado, eso sí, por una expectativa de mayor gasto público y privado. Y en Venezuela, la presencia naval estadounidense y la escalada dialéctica de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado al dictador venezolano a hacer un llamamiento masivo a la población para inscribirse en la milicia bolivariana, un cuerpo civil voluntario que forma parte de la Fuerza Armada Nacional, creado en 2009 y formalizado en 2020. Sin embargo, el éxito del llamamiento parece escaso. Ana Ruiz. El escenario de fuerte confrontación con Estados Unidos, que ha desplegado buques de guerra en el Caribe, 7 según las últimas informaciones, y que ha duplicado la recompensa por la captura de Maduro, acusando al líder bolivariano de liderar el cártel de los soles, ha llevado al dictador venezolano a hacer ahora un llamamiento masivo a la población. Utilizando como narrativa la defensa patriótica, el presidente venezolano ha hecho 2 llamamientos al reclutamiento de militares. El primero, que tuvo lugar entre el 23 y el 24 de agosto, se saldó a
juicio de la oposición, con cuarteles prácticamente vacíos, aunque Maduro describió los centros como desbordados y calificó el inicio del alistamiento como un éxito total. El segundo reclutamiento tendrá lugar entre hoy y mañana y busca, según Maduro, completar el proceso iniciado. La milicia bolivariana cuenta oficialmente con más de 4 millones de milicianos desde el año 2020, aunque muchos expertos ponen en duda esta cifra. Aseguran que Venezuela no tiene capacidad logística ni armamento suficiente para ese despliegue. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Acto seguido, vamos a ese desafío que nos ponemos cuando planteamos que la información geopolítica hay que contarla y queremos saber cómo nos lo cuentan las principales cabeceras internacionales, porque siempre que cuentas algo tienes sesgo, eso es ineludible. Vamos a comenzar con el New York Times, que se centra en la destrucción que está sufriendo Gaza y en cuál va a ser su futuro próximo. Compara fotos por satélite para mostrar cómo todo ha sido arrasado mientras se hace eco de la justificación que esgrime el ejército israelí desde donde señalan que los combatientes de Hamas se han infiltrado en espacios civiles. El periódico estadounidense también recuerda las palabras del ministro del Gabinete de Seguridad israelí, asegurando que la operación israelí en la ciudad de Gaza debe reducirla a escombros. The Wall Street Journal nos cuenta la última operación que ha llevado a cabo Israel en territorio sirio. Según el periódico estadounidense, el ataque, que duró varias horas y contó con el respaldo de ataques aéreos israelíes, tuvo lugar en las afueras de Damasco. También nos cuenta que Israel estaría reforzando sus capacidades de inteligencia en Siria antes de que un acuerdo con Damasco contemple la retirada de soldados israelíes del territorio y limite sus operaciones en el país. Seguimos en Oriente Próximo, desde donde The South China Morning Post nos habla sobre el fin de la misión de paz de la ONU en Líbano. El periódico chino explica que será su cierre a finales de 2026, después de 5 décadas. Cede así la ONU a las presiones de Israel y Estados Unidos que buscaban, dice el rotativo asiático, el fin de la misión desde hace tiempo. De hecho, nos cuenta que Israel celebra su cierre y califica la misión como un absoluto fracaso. Volvemos a la Gran Manzana con la cobertura sobre las sanciones a Irán por su programa nuclear. The New York Times recoge que Gran Bretaña, Francia y Alemania están convencidas de que Teherán ha violado los términos de un acuerdo nuclear de 2015. El periódico recuerda que ahora se abre un proceso de negociación antes de imponer nuevas sanciones y que estas no pueden ser vetadas por ningún miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Volvemos a Europa, en concreto a un rotativo británico, el Times, que recoge las reacciones al ataque masivo de Rusia contra Kiev. El rotativo británico explica que el bombardeo comprendió casi 600 drones y 31 misiles, incluidos al menos 2 misiles hipersónicos Kinzhal y 9 misiles balísticos. También se hace eco de la reacción de Downing Street. Nos cuenta que Keir Starmer acusa a Putin de matar a niños y civiles, mientras que su responsable de Exteriores ha convocado al embajador ruso en Londres para que cesen las matanzas y la destrucción. Desde Alemania, Der Spiegel se centra en la cumbre franco-alemana de la Costa Azul. Macron y Merkel se reúnen también en sus ministros y el medio alemán profundiza en lo que significa el encuentro en un momento crítico para Francia y de relevancia geopolítica de la Unión Europea. Hace un análisis profundo con el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores y concluye que las políticas de Berlín influyen en el equilibrio de poder en el país vecino y que la Cancillería debería ayudar al presidente francés por el bien de Europa. South China Morning Post sigue dando cobertura, por otro lado, al aumento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con esa llegada de una fuerza naval estadounidense al sur del Caribe. El periódico chino recuerda que Washington acusa a Maduro de liderar un cártel de tráfico de cocaína, el cártel de los soles, que la administración Trump ha designado como organización terrorista. El presidente de Venezuela, según el diario, asegura que Estados Unidos lo que quiere es provocar un cambio de régimen en Venezuela. Estados Unidos duplicó recientemente su recompensa a $50 millones por la captura de Maduro para que enfrente cargos de droga. Y terminamos este repaso de prensa internacional en Extremo Oriente, donde el rearme sigue siendo también allí una constante. Nos lo cuenta The Japan Times. El rotativo nipón explica que Tokio está buscando un presupuesto de defensa récord que contempla la construcción de un escudo antidrones, porque cunde la preocupación por los movimientos del ejército chino cerca y dentro de las aguas y el espacio aéreo del país. Eso sí, el diario se hace eco de la polémica surgida por presupuestar misiles supersónicos y hipersónicos que permitirían a Japón atacar territorios lejanos cuando su ejército ha estado limitado tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial a funciones defensivas.
¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Ante un panorama de creciente incertidumbre como el que se vive en el viejo continente, Europa se enfrenta a la pregunta de si está realmente preparada para defenderse. Tenemos la sombra de la guerra que llega desde el este y por eso vamos a analizar en los próximos minutos cómo la sociedad civil, las infraestructuras del continente se van preparando para esa guerra que podría suceder, que no siempre se limitaría a una invasión como ha sucedido en Ucrania, sino que puede obedecer a otras estrategias, crisis híbridas, cibernéticas. Nos preguntamos si son conscientes todos los países del riesgo y si están dispuestos a intentar subsanarlo los ciudadanos. De eso hablamos con Manuel José Gazapo Lapallese, que es doctor en Relaciones Internacionales y director institucional de Universae. Bienvenido, Manuel José, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Dada esa creciente tensión geopolítica que mencionábamos, ¿crees que Europa asume realmente la posibilidad de ataques híbridos, cibernéticos? ¿Está verdaderamente concienciada Europa de que antes de que lleguen los soldados probablemente llegarán o estén llegando ya otro tipo de ataques? Es una magnífica pregunta porque atañe directamente a una preocupación presente y notoria en los diferentes primeros ministros, cancillerías y departamentos de seguridad de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Creo que hay y se puede constatar una acción y una operativa tangible en intentar invertir más recursos, atención en todo el tema de las amenazas híbridas, las amenazas directas e indirectas a nuestras infraestructuras a nivel de ciberseguridad, a nivel de terrorismo, a nivel de desinformación y de agresiones directas como la rusa. Ahora bien, es verdad que esto todavía está en unos grupos, unos círculos muy concretos y no acaba de trascender a la sociedad civil o a la sociedad empresarial por el hecho de que parece que la amenaza procedente de Rusia a razón de la violación del derecho internacional en Ucrania parece que está todavía muy lejano y, sin embargo, esta amenaza es muy tangible y, como hemos visto en los últimos años, afecta a nuestros impuestos, a nuestra seguridad marítima, a la seguridad de nuestras cadenas de suministros. Por lo tanto, creo que todavía tenemos bastante por hacer, aunque es cierto y es constatable, insisto, como decía al principio, que esto ya ocupa las principales agendas y las principales ocupaciones de los gobiernos europeos. Supongo que dentro de esos gobiernos también existirán sensibilidades diferentes. No creo que sea lo mismo, pregunto, lo que se vive en los países bálticos, lo que se vive en Suecia, en Finlandia, en Polonia, a lo que se vive en el extremo occidental de Europa, en España, en Portugal, ¿no? Totalmente de acuerdo, la apreciación es más que acertada. No es lo mismo estar en una Europa del norte, una Europa del este, que guarda frontera y es vecina inmediata de Rusia, que lo que ocurre en la Europa central, en la Europa mediterránea. Hemos visto de un tiempo a esta parte, desde la segunda intentona de Rusia, que viene desde 2023 hasta el presente 2025, agosto, de intentar aniquilar y conquistar Ucrania, como esos países del norte y del este han invertido y están invirtiendo mucho más dinero, mucho más atención en reforzar sus capacidades de defensa y de seguridad y, por ende, de insuflar mayor capacidad
en sus estrategias de disuasión, que es lo que ocurre, sin embargo, en la Europa del Mediterráneo, en la Europa central, donde la amenaza, por una cuestión de kilómetros, la vemos más lejana y, sin embargo, esa amenaza sigue estando muy presente porque, por ejemplo, toda la influencia de la esfera rusa se transmite también en África, que África, como vecina inmediata de España, pues de ahí recibimos un conjunto muy notorio, como todos sabemos, de migración irregular, ¿no?, de flujos migratorios que alteran también las capacidades de España como Estado democrático. Pero sí, las percepciones es más, diametralmente opuestas. Unos invierten más en seguridad y defensa y otros, en nuestro caso, quizás mucho menos. Fíjate, Polonia, lo sabemos todos, es el que más invierte de la OTAN en porcentaje sobre PIB, obviamente no en cifra absoluta, porque tiene ahí al lado, ¿no?, cerquita al oso ruso, el corredor de Suwalki, Kaliningrado cerquita. En cualquier caso, me ha sorprendido mucho esta misma mañana, he leído que el ministro de Salud de Francia ha mandado una circular a los directores de hospital galos pidiendo que se vayan preparando para estar en condiciones de atender heridos de guerra. Tremendo. Bueno, al fin y al cabo, la capacidad de un país tiene que prepararse, no puede activarse de un día para otro, claro, sino que tiene que ir generando pues una infraestructura, un capital humano correctamente preparado, entrenado, con esa capacidad de respuesta, de resolución de los conflictos y de dar respuesta a los requerimientos que pueda haber. Por ejemplo, en el tema de los hospitales que referenciabais ahora, ya no solo va por una cuestión de recibir heridos en tema físico, sino de que los propios pacientes estén salvaguardados. Es decir, que las infraestructuras hospitalarias a nivel de ciberseguridad estén a salvo, porque cada vez son más los ciberataques de supuesta procedencia rusa o china que van contra los hospitales, es decir, contra máquinas que están encargadas de la gestión de los procesos sanitarios, de los respiradores, de los diálisis, etcétera, etcétera. Este es un hecho constatable, por lo tanto, bueno, va un poco en la línea, lo que comentabais de Francia, de empezar a preparar y de proteger las infraestructuras críticas, que entre las cuales, lógicamente, están los hospitales. Hablas, Manuel José, de esa preparación necesaria, obviamente, por si en el futuro sucede algo. Claro, yo me pregunto, ¿qué papel está jugando la preparación de la sociedad civil? Porque yo, en este caso, en España, obviamente, lo hemos dicho ya, a distancia, etcétera, lo echo de menos, pero supongo que en las poblaciones del este de Europa hay más conciencia, hay más preparación, porque no solo se trata del ejército, se trata de que se sepa qué hacer por parte de todos, ¿no? Claro, por supuesto. Tenemos Polonia, tenemos Alemania ahora con esta activación del servicio militar optativo, pero tenemos también Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia. Todos estos países del norte y del este de Europa son países donde esos conocimientos de autoprotección, de protección a terceros, de cómo reaccionar ante catástrofes climáticas, por ejemplo, porque no es solo una agresión de un Estado, sino también todas las derivadas de la propia naturaleza o las derivadas de la geopolítica. Estos países tienen una mayor y más profunda concepción de la seguridad ciudadana, de la protección civil, de cómo son los primeros auxilios, de cómo reaccionar y cómo guardar víveres, o cómo utilizar, por ejemplo, las estaciones de metro como búnkers, ¿no?, como propio que se vivió la Segunda y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Es decir, son sociedades que este conocimiento de la cultura de seguridad y defensa está mucho más anclada y mucho más nutrida, lo cual, ojo, no va de la mano de una actitud belicista, todo lo contrario, que es un entendimiento muy reduccionista y erróneo. Es un enfoque de prevención y un enfoque que le permite a la sociedad estar mucho más preparada para poder ayudar a sus congéneres, a sus familiares, a sus conciudadanos, en un caso de una extrema urgencia que puede ser, por ejemplo, fijaos que esto nuestros oyentes lo conocerán por desgracia, porque lo hemos tenido muy reciente, una dana o unos incendios. Esos países están mucho más preparados porque están mucho más naturalizados con estrategias de protección y de autoprotección. Es curioso también entender que hay no solo la posibilidad de que esas infraestructuras críticas que mencionabas antes sean atacadas, sino que hay relaciones más directas todavía a pesar de 3 años de guerra. Hace poco veíamos el disgusto de Hungría porque Ucrania atacaba un oleoducto que lleva petróleo desde Rusia todavía a día de hoy
hasta Hungría. Entonces te pregunto, ¿en qué medida también la dependencia energética de ciertos países del este de Europa respecto de Rusia los hace todavía más vulnerables a presiones políticas, a posibles ataques híbridos? Porque simplemente se trata de que en este caso no fuera Ucrania, sino fuera la propia Rusia la que cerrara, por ejemplo, el oleoducto. Claro, es que la dependencia energética, como bien decías, no hay más que ver los mapas de la conexión y de dónde o a quién compra cada uno el suministro eléctrico, que lógicamente pues puede ser producido por energías limpias o no tan limpias, pero lo que está claro es que Rusia sigue produciendo un gas a través de sus oleoductos o a través de sus barcos que es comprado en Europa, pero ya no solo por los países del este, que hace que por ende sean mucho más asertivos en determinadas posiciones de seguridad y defensa o respecto de las sanciones que se puedan poner o simplemente en contra de Rusia, pero es que Rusia sigue facturando euros porque sigue vendiendo petróleo o gas, especialmente gas, a potencias europeas, y eso es lo que nos hace muchas veces reflexionar hasta qué punto las sanciones a Rusia funcionan o hasta qué punto la dependencia energética claramente marca o influye las agendas políticas, y por qué hay unos países de la Unión Europea que son más proclives a separarse de Rusia y a poner más sanciones, y otros no son tan proclives a separarse y no están tan de acuerdo en poner sanciones tan ácidas o tan a largo plazo, porque saben que eso puede afectar y mucho a su suministro energético. Eso evidentemente frustra y fractura mucho la intención de tener una sola voz en la Unión Europea a la hora de decidir cómo avanzar con la dependencia energética o cómo hay que implementar sanciones contra Rusia. Dentro de esa concienciación distinta, lo decíamos cualitativamente, por cuestiones obvias, entre los países del este de Europa y los del oeste, yo recordaba aquí hace poco que el embajador de Estonia nos contó que tiene un gemelo digital de toda la administración en Luxemburgo para evitar todo este problema que tuvieron en Ucrania, ¿no?, con los ataques. Entonces yo te pregunto, ¿estamos aprendiendo los occidentales, los de Europa occidental, quiero decir, España, etcétera, Francia, lecciones sobre la resiliencia que han demostrado los europeos del este y los bálticos contra esos ataques híbridos? Sin duda alguna, y quizás a lo mejor la sociedad civil no lo sabe tanto, pero nuestros militares son la primera línea que está absorbiendo como esponjas el conocimiento de estos países del este. Ucrania ha desarrollado una industria en lo que se refiere a drones espectacular, que es una de las cosas que, por ejemplo, más interesa a Donald J. Trump y a los norteamericanos y también a la OTAN. Cuando uno viaja a Ucrania y ve cómo desde una posición asimétrica, con una posición en que en absoluto podrían competir con Rusia, han desarrollado, obligados por las condiciones, han desarrollado una industria armamentística en el tema de los drones espectacular, que está inspirando a Estados Unidos o a la OTAN. También Estonia, a nivel de ciberseguridad, cuando fue agredida en torno a 2007, si no me falla la memoria, también por Rusia, hizo que Estonia diversificara sus centros de procesamiento de datos. Estonia es una especie como de país a medio camino entre lo físico y lo virtual, porque existe también la ciudadanía virtual. Hay gente que puede tener una empresa en Estonia y puede operar en España y puede tener una especie de pseudo-ciudadanía virtual en Estonia. Es decir, Estonia ha conseguido generar modelos tremendamente interesantes y hay muchas lecturas y muchas lecciones que se han absorbido en los países y especialmente en las industrias cercanas a la inteligencia, a la seguridad y la defensa en la Europa mediterránea. Por supuesto que sí, se ha aprendido mucho de Finlandia, de Estonia y también concretamente de Ucrania. Fíjate, mencionas a Ucrania. Y es triste porque estamos en una guerra, pero tienen esa industria pujante de drones y tienen un activo tremendo que es el sello testado en Ucrania. Cualquier avance de tecnología militar se está pidiendo en muchos casos a Ucrania que lo utilice, porque luego eso al final es una vitola de esto funciona en el campo, como pasó en España en la guerra, ¿no? En el 36 y 39, preparación previa a la Segunda Guerra Mundial de aviones. Es triste, pero es un hecho. Sí, correcto. Es triste, es un hecho, pero también a futuro es una forma de rentabilizar los horrores de la guerra. Quiero decir, cuando un país es sometido a una agresión brutal, como está ocurriendo, una de las formas de proyección o de recuperación de reestructuración a medio corto plazo es intentar utilizar todo el conocimiento, todo ese know-how que diríamos en inglés, ese conocimiento acumulado para, en primer lugar, registrarlo, patentarlo y luego a partir de ahí
venderlo a socios, como puede ser la OTAN, como puede ser la Unión Europea, como puede ser Estados Unidos, que ya están pidiendo y demandando que los propios ucranianos formen a las fuerzas y cuerpos de seguridad europeos o norteamericanos en materia de drones, porque es espectacular el conocimiento que han adquirido, y luego también se puede vender. Es más, también a los propios militares en materia de guerra cuerpo a cuerpo, como está ocurriendo ahora en las trincheras de la zona ruso-ucraniana. Todo ese conocimiento operativo nos puede servir también muy bien a otros países europeos para que esos ucranianos, una vez se acabe la guerra, si es que se acaba, vengan a enseñarnos. Entonces, también estos países registran, ponen una especie de sello de país para proteger lo que en un futuro puede ser una industria que les permita reconstruir económicamente el país. Para terminar, Manuel José, te pido una reflexión, un escenario hipotético futuro de crisis. ¿Qué factor sería más crítico o en qué medida te parece más relevante de los tres para la resiliencia de Europa? ¿Capacidad militar, cohesión política, preparación de la sociedad civil, preparación y concienciación de la sociedad civil? Pues creo que deberían ser los tres aunados, de verdad, creo que serían los tres aunados. Es como pretender tener una mesa solo con dos patas o solo con una. Creo que esas tres patas que has citado serían muy acertadas, que fueran coordinadas para dotar a la Unión Europea en las próximas fases de equilibrio. Si solo pudiera optar por una, creo que es la concienciación ciudadana. Si hay una concienciación, si hay una asunción de la realidad geopolítica, de la realidad que enfrentamos, todo eso podrá acompañar, inducir e impulsar las otras dos vías. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Manuel José Gazápola-Pallese, doctor en Relaciones Internacionales, director institucional de Universae. Es un placer siempre hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias, buena tarde. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Lo estamos viendo, lo estamos tratando. En un contexto de creciente amenaza en Europa empezamos a reaccionar, unos países de una manera y otros de otra, y Alemania ha puesto sobre la mesa, ha recuperado el debate sobre el servicio militar. Por eso vamos a explorar cómo esta decisión está redefiniendo, junto con otras, la seguridad del continente. Analizamos implicaciones geopolíticas, diferencias entre países y desafíos. De todo ello hablamos ya con Frédéric Mertens, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Frédéric, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dada esa situación compleja, con amenazas en el viejo continente, al menos en la Unión Europea, la modernización de las fuerzas militares, incluso el aumento de los contingentes, ¿es la respuesta más eficaz para disuadir de la agresión? ¿O crees que no es suficiente y que se necesita una estrategia más amplia? Bueno, desde luego es lo mínimo que hay que hacer para dar señales no solo al enemigo potencial, en este caso es Rusia, sino también a nuestra propia opinión pública, para darle un sentimiento de relativa seguridad o de relativa capacidad a reaccionar frente a la amenaza. Pero es lo mínimo. Suficiente no lo es. Hace falta unir nuestras fuerzas, porque la respuesta o la protección de OTAN no es definitiva. Basta que un socio mayor que Estados Unidos condicione su intervención para que el edificio atlántico, si no se derrumba, pues por lo menos se queda entredicho, con lo cual la respuesta es europea, tiene que ser europea. Y hace falta que unirnos en la defensa a través de la inversión, a través de la producción armamentística y toda la logística y la estrategia de respuesta frente a la amenaza. La propuesta alemana, sin embargo, en este caso no es un retorno al reclutamiento obligatorio, es un modelo voluntario flexible. En caso de agresión, antes que
viene la amenaza, obviamente, supongo que no será suficiente con la voluntariedad, ¿no? Porque al final las levas, los reclutamientos son algo constante en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, pero de todas maneras, eso creo que incluso en España hemos olvidado mucho la situación de que en caso de una agresión efectiva por cualquier motivo, pues en España también se podría movilizar a la población, una parte de la población, porque iba a decir hombres, pero las mujeres ya también forman parte de ese potencial de contingente militar. Nunca se ha suprimido legalmente el servicio militar en España. Hay un potencial que se podía reactivar. La cuestión es saber si sería eficaz, en términos de eficacia para una reacción rápida, porque enviar a alguien, un soldado o una soldada al frente, pues requiere una preparación mínima que no se traduce en términos de días y ni siquiera de semanas. Claro. De hecho, los rusos hacen la experiencia de esto. El artículo 30 es el artículo 30 de la Constitución. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España, así que efectivamente se haría una convocatoria que ya está contemplada legalmente. En cualquier caso, la experiencia de Ucrania, de estos 3 años largos de guerra, de un desfase grande en población entre un país y otro, ha demostrado la importancia de tener reservistas, de tener gente formada. Tú lo estás explicando también muy bien. Esto no se aprende de un día para otro. Supongo que los países más cercanos a Rusia tienen más conciencia de esto y tienen más reservistas y más capacidad. Yo recuerdo, entrevistaba a la embajadora de Finlandia y quiero recordar que tenía un ejército nutrido, pero que su capacidad de movilización de reservistas era tremenda para un país de 5 millones de habitantes. Y claro, porque es que si no... Y tienes un país no tan lejano como Suiza, que a priori no debía sufrir un ataque directo, pues una parte de la población tiene incluso un fusil en su casa, que tienen entrenamientos periódicos. Y te refieres a Finlandia, pero puedes también referirte a los pequeños 3 estados bálticos que están claramente amenazados por la Rusia de Putin. Claro. Aquí lo que sucede, Frédéric, es que me parece que hay una cierta división social, que mientras no le veas demasiado cerca las orejas al lobo, pues hay una fractura, porque hay debates, porque no todo el mundo está igual de concienciado. Claro, esto cómo se gestiona, ¿no? Porque las élites políticas dicen hay que prepararse, hay una amenaza, pero eso hasta que llega a la población y a la sociedad civil en su conjunto no cala igual. Bueno, es cínico lo que voy a decir, pero basta una ola de atentados o de agresión en el territorio nacional para que hay a continuación una reacción epidérmica de la sociedad o de la población que hace que pues haya un mayor interés por servir en las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad del Estado, porque pienso a policía, la inteligencia militar o la inteligencia, todo lo que todos los sectores donde hay una contribución directa o indirecta a la defensa, pues es son estratégicos, son claves, ¿no? Exacto. Y ahí también interviene tu papel o el papel de los medios de comunicación para hacer este esfuerzo pedagógico con la población, la opinión pública sobre esa importancia de la defensa del territorio español, pero que ya no puede concebirse como una defensa aislada. Es una defensa en plena colaboración, cooperación, por decir, unión con
los otros estados europeos, porque está claro que hoy por hoy una defensa a solas es ineficaz. Tenemos que ser unidos para enfrentarnos a una agresión exterior. Lo que pasa es que esa unión, sabemos que la Unión Europea muchas veces tarda muchísimo en producirse, si es que finalmente se produce. A mí me ha parecido tremendo, cada cual que opine lo que quiera, pero en rueda de prensa hablaba la ministra de Defensa de España y estaba a su lado el ministro de Defensa alemán y le preguntaban, como Alemania ha decidido volver a poner este servicio militar, aunque sea de carácter voluntario, ¿ustedes en España qué piensan hacer? Y contestaba Margarita Robles, no, nosotros tenemos un ejército profesional muy bueno, no lo estamos contemplando. Sí. Claro, eso es tremendo, ¿no? Como respuesta. Sí, pero la diferencia es que España desde el año 79 ha tenido una relación de amor y odio con la defensa colectiva atlántica, con la OTAN. Pues el esfuerzo de contribución de España es perfectamente ilustrativa, con apenas un 2%. Como tú has dicho antes, Rusia, Ucrania, todo esto es un poco geográficamente lejos de nosotros, y nuestra ministra de Defensa tiene en cuenta probablemente el estado de ánimo de la población española sobre este tema. Alemania tiene recuerdos de la Segunda Guerra Mundial aún bien presente. También está más cerca de lo que puede ocurrir en Ucrania, porque entre Alemania y Ucrania queda solo, entre comillas, Polonia. Es decir, más allá de Polonia, ya tenemos a ese agresor potencial. Y es verdad que, en términos de riesgo, Alemania puede ser más un blanco que España. El problema es que el agresor puede buscar un blanco fácil, y el fácil, ahí España lo está. Con lo cual, creo que por parte de la ministra ha sido, según mi punto de vista, un error de posicionarse de manera tan, entre comillas, radical frente a la posición de su homólogo alemán. No, además que si le dices eso con esas palabras a su lado, es como decir que el ejército alemán no es suficiente, que el ejército profesional no es bueno y que por eso tienen que recurrir al servicio militar. Quiero decir, no, el de España, el ejército profesional de España es muy profesional, que lo es, sin duda, pero el alemán también. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, te entiendo. Es un error de comunicación, o para decir que nosotros, para el papel que tenemos, que de segundo papel es más que suficiente. Pero la cuestión es no estar de segundo papel o no. Claro. Es como he dicho, una defensa frente al agresor externo como Rusia, Alemania sola no puede defenderse, Polonia sola no puede defenderse. Y vamos a tener que ir juntos. Aquí entra también una cuestión, Frederic, que está sobre la mesa, y es ese retroceso de la defensa estadounidense sobre los países de Europa. Pero no podemos olvidar, siguen teniendo misiles con cabezas nucleares en Holanda, en Alemania, en Italia, con lo que, en cierto modo, sí que hay una cierta disuasión que llega desde Europa respecto de Moscú. No sé si me entiendes. Tenemos 30 segundos para terminar. Pero la cuestión nuclear, eso es una cuestión de diálogo disuasivo. La realidad es la contingencia militar y las guerras convencionales. Y poner soldados sobre el terreno, desde luego. Tienes razón. Con esa reflexión nos quedamos. Frederic Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. No hay tiempo para más. Hasta aquí ha llegado esta última edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y volvemos el lunes. El lunes, sin duda, habrá más. Se quedan con cierre de mercados.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés.